Buenas tardes, mi nombre es Andrés Obando Chávez, soy trabajador de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y el día de hoy vengo a darles la charla explicativa respecto al estudio tarifario de oficio que se está presentando para la Ruta 624, descrita como Punta Arenas, Punta Morales, Costa de Pájaros, Avangaritos, Colorado y viceversa, operada por Transbegi S.A. y tramitada bajo el expediente ET 12-2024. Como parte de las consideraciones generales, es importante indicar que esto no es la audiencia pública, por el contrario, es un espacio que se está abriendo por parte de la autoridad reguladora como parte de las iniciativas para que pueda haber mayor participación de los interesados. Entonces la idea es explicar cada una de las partes y cómo se llegó a los resultados y en caso de que tengan dudas, poderlas evacuar. Cualquier consulta o duda que tengan la pueden enviar al correo electrónico consejero@arec.go.cr hasta el viernes 12 de julio del 2024 y las mismas serán evacuadas a más tardar el viernes 19 de julio del 2024. Toda la información la pueden encontrar en el expediente digital, el ET 012-2024, que la pueden encontrar ingresando a la página web de la ARECEP. La empresa Transbegi S.A. es concesionaria de la Ruta 624, descrita como Punta Arenas, Punta Morales, Costa de Pájaros, Avangaritos, Colorado y viceversa. Esto según un acuerdo de la Junta Directiva del CTP, que es el ente encargado de brindar las concesiones, el acuerdo número 7.1.64 de la sesión ordinaria 74-2021 del 28 de septiembre del 2021. Además, este contrato se encuentra refrendado mediante la resolución del Regulador General RE 129 RG 2024 del 14 de marzo del 2024. Es decir, la empresa cuenta con un título habilitante vigente para operar la Ruta 624. El 13 de abril, como parte de los antecedentes, tenemos que mediante la resolución RE 20-IT 2021, la Intendencia de Transporte resolvió la última fijación tarifaria ordinaria de la Ruta 624. Y en esta fijación se utilizó el mecanismo de volumen aproximado de pasajeros. Esto se tramitó en el expediente ET 64-2020. Esto va a ser importante más adelante en lo que les voy a indicar. El 2 de mayo del 2023, mediante el oficio OF 584 IT 2024, el Intendente de Transporte aceptó el informe IN 78 IT 2023 correspondiente a un estudio técnico de cantidad de pasajeros movilizados de la ruta 624, un estudio de pasajeros que se hizo en campo. Posteriormente, el 16 de febrero del 2024, mediante el memorándum ME 138 IT 2024, el intendente instruye a las áreas de regulación económica y de apoyo legal de la Intendencia a que se elabore un informe técnico preliminar con una propuesta de fijación tarifaria ordinaria para la ruta 624. El 18 de junio del 2024 se traslada al Intendente de Transporte el informe preliminar IN 160 IT 2024 relacionado al estudio tarifario de oficio y que da pie a los resultados que se están presentando a continuación. Ese informe, ese mismo día, el intendente acoge el informe y envía a que se publique el proceso de audiencia pública. El 28 de junio del 2024 se publica en la Gaceta número 118 la propuesta tarifaria de oficio. El día de hoy se está realizando la charla explicativa. El 26 de julio
del 2024 será la audiencia pública bajo la modalidad virtual y posteriormente se tiene un mes, es decir, hasta el 25 de agosto del 2024 para que la Intendencia de Transporte resuelva el estudio tarifario con todo lo que han dicho todos los actores involucrados. ¿Por qué se está realizando este estudio de oficio? Primero porque el artículo 30 de la Ley 7593, que es la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, faculta a la ARECEP a que realicen estudios de oficio cuando lo considere necesario. Como segundo punto, se tiene un estudio de demanda, como les decía, fue mediante el oficio F584 IT 2023, se acoge el informe del estudio que se hizo en campo de la ruta 624. Y el tercer punto es porque el último estudio tarifario ordinario se realizó con el mecanismo de volumen de pasajeros aproximado. La metodología tarifaria indica que cuando se utiliza ese mecanismo en un estudio tarifario, se tiene que en 3 años, al menos 3 años posteriores, realizar un estudio de oficio. Es por eso que se está presentando este estudio tarifario utilizando datos de volumen de pasajeros mediante un estudio de demanda. El cálculo de la tarifa para cualquier ruta del país se define de la siguiente manera. Se calculan los costos fijos, costos variables y una rentabilidad del operador por las ganancias a las inversiones realizadas, y estos costos van desde salarios, inspecciones técnicas vehiculares, costos variables que van a depender de los kilómetros que se recorren, gastos de combustible, llantas, aceites, y todos estos costos se dividen entre los pasajeros mensuales que utilizan el servicio. Entonces es importante indicar que no existen subsidios. Los costos que se necesitan para operar la ruta 624 son asumidos por los usuarios de la ruta 624. Vamos a ver en detalle cómo se calculan estos costos. Para empezar, se necesitan conocer cuáles son las variables que tiene la ruta 624. Estas variables son aprobadas por el Consejo de Transporte Público. Variables como recorrido, distancias, viajes, buses y su clasificación. Hay otras variables externas que definen otras instituciones como salarios, el valor de los buses, los combustibles, el tipo de cambio, tasas de interés. Y una vez que uno cuenta con toda la información, se aplica el modelo tarifario. Este modelo tarifario es mediante la metodología RJD 035-2016 y sus modificaciones, que fue una metodología que aprobó la Junta Directiva de la ARECEP y la aplica la Intendencia de Transporte. Ahí vienen las reglas de cómo calcular cada uno de los costos. Viendo un poco más en detalle, la ruta 624 se compone de 12 recorridos, esto según el acuerdo 3.2 de la sesión ordinaria 15-2024. Y voy a hablarles de manera muy general, el detalle lo pueden encontrar en el informe, en el expediente tarifario, pero para cada uno de estos recorridos se tiene una distancia en el sentido 1-2, origen-destino y viceversa, lo que al final nos da una distancia por carrera para cada uno de los ramales, y se tiene una distancia para la ruta de 93,45 kilómetros por carrera. Esta ruta tiene 27% aproximadamente del recorrido en lastre. Esto es importante porque afecta los costos. Como les digo, toda esta información la pueden encontrar en el expediente en los folios 242 y 303. Es importante indicar que en el estudio de pasajeros, todos los recorridos, toda la ruta se partió en 3 grandes segmentos. Un primer segmento que va desde Punta Arenas hasta San Gerardo, o lo que se le llama Clínica, de 43 kilómetros aproximadamente.
un segundo segmento que compone todo lo que va desde San Gerardo y llega hasta Manzanillo, y un tercer segmento que va de Manzanillo a Colorado. Aquí podemos ver un ejemplo del recorrido que va desde Punta Arenas, entrando a Punta Morales y llegando hasta Colorado. Entonces, este recorrido se divide entre los tres segmentos que se indican acá. El detalle lo pueden ver en los folios 241 al 246 y 303. Los horarios se tienen para cada uno de los 12 recorridos, horarios autorizados por el Consejo de Transporte Público según el acuerdo 3.2 de la sesión ordinaria 45-2020. Para cada horario se calculan las carreras autorizadas, dándonos un total de 470 carreras al mes, viajes ida y vuelta. Y el detalle igual en los folios 119 al 132. Respecto a la flota, es decir, los buses, la empresa tiene autorizadas 6 buses, tienen una edad promedio de 10,8 años, un valor promedio de 58 millones aproximadamente, y se clasifican 4 como tipos urbanos y 2 como tipos montanos. El detalle lo pueden encontrar en los folios 211 al 216 y el 303. Y es importante indicar que esta empresa, Transbeg, se clasifica como tamaño de empresa pequeña, que va entre 6 a 15 unidades. Igual, hay costos considerados al tamaño de empresa. Hay otros costos importantes de mencionar que se consideran en el cálculo de la tarifa, como es el costo del estudio de calidad 2023. En este caso, aprobado según el acuerdo 7.1.29 de la sesión ordinaria 9-2024 del CTP. En el folio 255 lo pueden encontrar, y las facturas presentadas por el operador se encuentran en el folio 249 y se reconoce un total de 503.000 colones por ese estudio. Los terrenos utilizados para brindar el servicio público, el operador indica que hay un terreno ubicado en Punta Arenas que se utiliza para dar el servicio, y esa información la pueden encontrar en el folio 240 y el 303. Y por último, relacionado al pago electrónico, esta ruta, la 624, ninguna unidad cuenta con un sistema de pago electrónico, entonces no se están reconociendo costos asociados al pago electrónico. Ahora bien, viendo las otras variables como salarios, se contemplan los salarios para choferes, chequeadores y mecánicos vigentes según el decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 44.293, vigente a partir de enero del 2024. El precio del combustible se considera el promedio del semestre anterior a la audiencia pública según la metodología, en este caso a la fecha del informe. Se consideró un dato de 647,86 colones por litro de diésel. El tipo de cambio que se consideró es un promedio simple de los 6 meses anteriores a la fecha del informe, en este caso, por un monto de 516,96 colones por dólar. Y las tasas de interés fijadas por el Banco Central. Se utilizan dos tasas de 11,32 y 11,58% vigentes a la fecha del informe, que todos estos datos hay que actualizarlas al día de la audiencia pública. Como les indicaba, una vez que se cuentan las variables, se incluyen en el modelo tarifario. Y la otra variable importante que nos falta definir es el volumen de pasajeros de la ruta 624. El modelo define 4 mecanismos. El primero de ellos es el sistema de conteo de pasajeros, las barras. Es información que entregan a la ARECEP de forma diaria y la ARECEP la verifica. El segundo mecanismo son estadísticas mensuales,
Igual provienen de las barras, lo que pasa es que el operador las reporta una vez al mes. En caso de que no se tengan los dos anteriores, se pasa a un estudio de demanda, ya sea aceptado por la ARECEP o aprobado por el Consejo de Transporte Público. Y en caso de no tener ninguna de las tres fuentes anteriores, se utiliza el volumen de pasajeros aproximado, que eso fue lo que se utilizó en el último estudio ordinario. Para este caso, las dos primeras fuentes no se tiene la información completa de los 12 recorridos, por ende no se puede utilizar dicha información y lo que significa que pasamos a la fuente número 3, al mecanismo número 3, que es un estudio de volumen de pasajeros, en este caso aceptado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Este estudio, como les adelanté anteriormente, está dado en 3 segmentos y para cada segmento se tiene la cantidad de pasajeros que se movilizan dentro de los 12 recorridos de la ruta 624. En promedio se tienen 21.221 pasajeros mensuales que utilizan el servicio de la ruta 624. El detalle lo pueden encontrar en los folios 4 al 108 y el folio 303. Este es el resumen de las variables que acabamos de ver. Importante indicar que fueron utilizadas al 18 de junio del 2024, que fue la fecha del informe preliminar, y estas variables tienen que actualizarse al día de la audiencia pública y al momento de resolver. La propuesta tarifaria se encuentra en la Gaceta publicada. Para cada uno de los 12 recorridos se encuentra la propuesta de la tarifa que están vigentes. Voy a entrar en detalle en uno de los recorridos nada más. Por ejemplo, Punta Arenas, Punta Morales, Costa de Pájaros y viceversa. Van a encontrar para ese recorrido cada uno de los fraccionamientos que se tienen. Por ejemplo, Punta Arenas, Costa de Pájaros, que es el recorrido completo. La distancia de viaje es 67 kilómetros. La tarifa vigente 2.185 colones. La tarifa resultante, lo que se está proponiendo es de 1.910 colones para tarifa regular. Es decir, una variación absoluta de 275 colones y una variación porcentual de 12,59% de rebaja. Lo mismo se tiene para adulto mayor, cuanto a la tarifa vigente, cuanto a la tarifa resultante, la variación absoluta en colones y la variación porcentual. Así se tiene para cada uno de los fraccionamientos. Podemos ver otro, por ejemplo, Punta Arenas, Morales y viceversa. Es un fraccionamiento que hoy en día tiene una tarifa de 2.140, pero se está eliminando del pliego tarifario. Entonces hay ciertos fraccionamientos que se están eliminando para hacer un pliego tarifario más eficiente, más fácil de leer para el usuario. Y otros fraccionamientos se están agregando, como por ejemplo el recorrido Punta Arenas San Gerardo Clínica, que hoy en día, el recorrido San Gerardo Clínica Costa de Pájaros, que hoy en día no tiene tarifa autorizada, pero se le está proponiendo fijar una tarifa de 540 colones. Ese detalle lo pueden encontrar, como les digo, para cada ramal. Aquí están los 12 ramales que lo pueden encontrar en la Gaceta, en la publicación de la Gaceta. Y viene el detalle para cada uno de los ramales y recorridos que tienen asociados. ¿Cuáles son las tarifas que se modifican, que se eliminan o que se incluyen que hoy en día no tengan tarifa autorizada? También lo pueden encontrar de una manera más fácil de visualizar mediante una matriz tarifaria. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos, el ramal 1, Punta Arenas, Punta Morales, Costa de Pájaros. Si vemos aquí, si queremos ir de Punta Arenas a San Gerardo, la tarifa regular sería 1.370 colones. Si se quiere ir de San Gerardo a Costa de Pájaros sería 540 y
el recorrido completo de Punta Arenas a Costa de Pájaros sería 1910. Estas matrices las pueden encontrar en el expediente en el folio 303 y ahí están las 12 matrices tarifarias, cada una para los ramales autorizados. Ya para ir finalizando, en términos de corredor común, según el acuerdo del CTP, se tienen estos 12 rutas que comparten corredor común con la ruta 624, pero posterior al análisis no corresponde ajustar ninguna de las rutas por concepto de corredor común. Hay datos que pueden variar respecto a lo que les estoy presentando y al momento de resolver, como por ejemplo el tipo de cambio, hay que actualizarlo al día de la audiencia pública. El precio del combustible es un dato que hay que actualizar. El valor del bus y los costos asociados al autobús hay que revisar que todas cuenten con la inspección técnica vehicular al día al momento de resolver. Y tasas de interés también hay que actualizarlas al día de la audiencia pública. Y cualquier eventual nuevo hecho no contemplado tiene que ser revisado por la Intendencia de Transporte. Nada más les recuerdo, cualquier duda o consulta pueden realizarla en el expediente tarifario ET 12-2024. Hay hasta el viernes 5 de julio del 2024 para presentar sus dudas al correo consejero@arec.go.cr. A ese mismo correo se pueden solicitar asesorías o información adicional con el consejero del usuario. Y los invito a la audiencia virtual, a la audiencia pública, para que puedan presentar sus posiciones, ya sea a favor o en contra, después de revisar cómo queda la propuesta tarifaria. Y la audiencia es el 26 de julio del 2024 a las 5:15 de la tarde. El enlace para participar es el siguiente. Esto sería por el momento. Muchísimas gracias.